Hola a todos. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son los lenguajes de programación, pero nos vamos a basar en lo que es el lenguaje de programación PHP con HTML. Entonces todos nos preguntamos ¿qué es un lenguaje de programación? Entonces, un lenguaje de programación es un sistema estructurado de comunicación conformado por palabras y consiste en un conjunto de órdenes o comandos que describen el proceso deseado. En otras palabras, un lenguaje de programación es el conjunto de palabras que nosotros indicamos. ¿Para qué? Para crear o dar vida, ya sea algún sistema de información, alguna aplicación móvil o programar algún robot. Existen dos tipos de lenguajes de programación. Primero, el lenguaje de programación de bajo nivel. Y se preguntarán, ¿cuál es el lenguaje de programación de bajo nivel? Aquel que lo conocemos como lenguaje de máquina. Todos sabemos que el lenguaje de máquina está compuesto por ceros y unos. Entonces, y tenemos otro tipo de lenguaje, el lenguaje de alto nivel. Es aquel que está más cerca a los humanos y menos a las máquinas. Aquí ya está relacionado los lenguajes de programación. Entonces, el lenguaje de máquina está directamente, se comunica directamente con el microprocesador o procesador, en este caso que es el hardware. El lenguaje de alto nivel ya lo vemos en sí con los lenguajes de programación que existen. Y luego se convierte en un lenguaje de máquina, por ende, pero nosotros vamos a ver solamente un lenguaje, ya en este caso de programación. Ya no vamos a ver ceros y unos. ¿Se imaginarían ustedes cómo sería programar en ceros y unos? Sería demasiado complejo, ¿correcto? Gracias a ello tenemos el lenguaje de alto nivel, aquel que está más cerca a los humanos. Ejemplos de lenguaje de programación tenemos XML, el Flash, el PHP, el Java, HTML, Python, Ruby, etc. Estos son unos cuantos lenguajes de programación que existen. Entonces, nos preguntamos, ¿qué necesitamos para aprender a programar? Esto es muy importante, conocer, al margen de saber los lenguajes de programación en sí, hay una cosa muy importante que hay que conocer para programar. Entonces, son los famosos algoritmos. Un algoritmo es una serie ordenada de instrucciones o procesos que nos llevan a dar una solución ante un problema determinado. Un algoritmo es preciso porque se definen los pasos exactos. Definido porque los mismos pasos se van a repetir, así sea una o dos o tres veces que quiero repetir mi algoritmo. Y finito porque en su momento el algoritmo va a llegar a terminar, sea cual sea. Lo único que necesitamos son los datos de entrada, el proceso y la salida. En la salida ya es el producto en sí, el resultado final. En este caso, un ejemplo simple. Si fuéramos a preparar una cena, los datos de entrada sería que, en este caso, serían la receta, ¿no? O los ingredientes. 2. ¿Qué va en el proceso? En el proceso van todas las pautas para poder empezar a preparar esa cena. Y como final ya tenemos el resultado, la salida ya tenemos, en este caso, el plato en sí. ¿Correcto? Entonces, en los algoritmos existen dos identificadores, de tipo constante y de tipo variable. ¿Qué es una constante? Es un nombre que se le asigna a un objeto que no será variante. Un ejemplo, un título profesional. Un título profesional es único para cada persona, como por ejemplo, el título profesional de ingeniero, título profesional de contadora, etc. Y las variables son nombres o identificadores cuyo valor cambia, por eso viene de variable. Entonces, en este caso es el grado académico. ¿Y por qué he tomado este ejemplo? Porque el grado académico tú puedes obtener desde el bachiller, grado maestro y doctorado. Entonces, el grado académico cambia, mientras que en el título profesional es una constante porque es único, y eso hay que conocer. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una constante llamada persona. ¿Y por qué? Porque todo lo que vemos en esta imagen, todos son personas.
acá tenemos una constante, una variable. ¿Por qué? Porque este grupo de personas pueden ser una familia, o pueden que sean amigos, o pueden que sean vecinos, ¿correcto? En los diagramas de flujo, y aquí estamos hablando ya de las dos formas de poder representar un algoritmo, que son diagrama de flujo y el famoso pseudocódigo. El diagrama de flujo es aquel que nos permite identificar los algoritmos o crear los algoritmos mediante figuras geométricas. Aquí tenemos una elipse que indica el inicio. Su función es representar el inicio y el final del proceso. Aquí tenemos la línea de flujo, que es la que indica el orden de las ejecuciones de las operaciones. Aquí tenemos la entrada y salida de datos, aquella que va a representar la lectura de los datos y asimismo la impresión de ella. Tenemos el rectángulo que indica el proceso, aquel que se va a encargar de hacer las operaciones de este algoritmo. Y las decisiones que nos permiten para evaluar condiciones de verdadero o falso. ¿Correcto? Y por otro lado el pseudocódigo. El pseudocódigo no es nada más y nada menos que la forma del lenguaje ya corporal humano, como por ejemplo vemos aquí, ¿no? Proceso, escribir, leer, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver ejemplos de esto. Por ejemplo, por aquí tenemos un pseudocódigo, proceso suma, leer 1, leer 2, N1, N2, y la variable re que va a almacenar la suma. Entonces, escribir, la suma es, y imprimo la variable re. Y aquí tengo el pseudocódigo, el diagrama de flujo. Proceso, lectura de datos, operación, impresión y lectura de datos. Acá tengo otro pseudocódigo y por acá tengo otros ejemplos más. Inscripción de un alumno para una carrera profesional, tanto el pseudocódigo como su diagrama de flujo. Por aquí tenemos el proceso de una calculadora, que en otro video ya lo voy a plantear en sí, ya trabajando como el video anterior con lo que es PSense. Diferencias entre una ventaja entre aplicaciones. Tenemos aplicaciones de escritorio y aplicaciones web. Aquí en esto es un poco muy particular porque cuando nosotros nos dedicamos a programar tenemos que ver bien cuáles son los requerimientos que necesita nuestro cliente. Es decir, si veo que mi cliente va a tener una visión hacia el futuro de implementar una más de sus sucursales de sus tiendas, ya tengo que evaluar yo qué tipo de aplicación le voy a crear. Recuerden que nosotros somos los especialistas. El cliente nos puede pintar las cosas de mil maravillas, pero quienes sugieren somos nosotros, aquellos que vamos a programar su sistema o su aplicación. Ventajas de una aplicación de web de escritorio. Ventajas de una aplicación de escritorio. Tenemos el tiempo de respuesta que es más rápido, facilita el uso de las teclas. Desventajas, instalar en cada cliente. Se crea de manera específica para cada sistema operativo y su actualización es siempre para cada cliente. Con una aplicación web, su ventaja es que no necesita ecualización para los clientes, no tiene problemas de compatibilidad. ¿Por qué? Porque este se va a almacenar en la nube. Solamente necesitamos un navegador web. Luego, es porque no necesita instalar nada en cada cliente. La última desventaja, una de las desventajas es porque requiere internet. Y su respuesta puede ser lenta debido a la velocidad de tu internet, a la forma como generas tus consultas, etc. Para seguir hablando de lo que es el lenguaje de programación ya en sí en web, tenemos que conocer un poco cómo evolucionó la web. Entonces, la World Wide Web es la conexión entre miles de servidores que forman lo que conocemos el mundo del internet. Entonces, esto evolucionó en la famosa Web 1. Mira, dice, era la web tradicional compuesta por páginas estáticas con un objetivo meramente informativo, donde no existía la posibilidad de interacción con los usuarios. En este caso tenemos el webmaster y simplemente publicaba páginas simplemente de lectura, donde nosotros que estamos aquí solamente íbamos a leer. Luego evolucionó a la web 2.0. Esta implica la evolución de aplicaciones digitales. Unos simples ejemplos son las redes sociales, aquellas ya donde nosotros podemos interactuar en ellas. Por ejemplo, tenemos el webmaster o programador, una web dinámica. Nosotros estamos aquí y nosotros ya los usuarios podemos interactuar
crear, editar y publicar. Ya dejábamos de ser un simple lector, ahora para ser lo que es un comentarista o una persona que va a hacer aportes a ella. Luego evolucionamos en la web 3.0. También se le denomina la famosa web semántica, aquello donde ya podemos, con esta web 2.0, con la red mediante un lenguaje natural interpretado por un software. Tenemos unos simples ejemplos, por ejemplo, a lo que es Cortana, tenemos el Google, tenemos lo que es Siri. ¿De qué se encargan estos? De que son simplemente, por ejemplo, nosotros son asistentes de voz que nosotros les hablamos y estos nos interpretan. Hablamos esto básicamente lo que es un poco relacionado con lo que es inteligencia artificial, ¿correcto? Luego nos preguntamos cómo funciona HTML. Bueno, HTML simplemente es un conjunto de etiquetas, ¿no?, que vienen encerrados por corchetes angulares. En este caso, existen etiquetas que tienen cierre, como por ejemplo de apertura, el HTML, el head, el body y el p. Existen otras que no tienen cierre, como por ejemplo el BR, ¿no?, la etiqueta para imagen y el input. Luego, aquí vemos un ejemplo simple de cómo se estructura, ¿no?, etiquetas básicas para poder crear una página web simplemente en lo que es HTML. Estas son las etiquetas más importantes para poder crear una página web. Luego nos preguntamos, ¿qué es un CMS o un sistema de gestión de contenidos? Nos permite administrar y gestionar contenidos de una web con facilidad y sin conocimientos de programación. Ojo, las personas que no son programadores y sin conocimientos de programación web. Previamente un programador deberá desarrollar la página web en base a un CMS más apropiado. ¿Para qué? Para el tipo de web. En este caso encontramos CMS, no son nada más y nada menos que aquellas aplicaciones que nos permiten a nosotros administrar de una manera gráfica que nuestra web. Aquella que simplemente es como si yo cogiera el título y automáticamente yo lo puedo editar. No voy a ver nada de lo que es programación en sí, sino yo voy a ver nada más lo que son módulos que me permiten a mí para crear, para gestionar. Tenemos un sinnúmero de CMS. En este caso los más usados son WordPress, Drupal, Joomla, Commerce, PressShop y Magneto. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que una página web tiene un CMS? Bueno, simplemente damos un control U o clic derecho y analizar. Entonces, simplemente escribimos la palabra Joomla y nos damos cuenta que, como ven aquí, tiene todo relacionado con Joomla. Quiere decir que este website está creado bajo un CMS llamado Joomla. Luego, en el mundo de lo que son la web, tenemos que conocer dos cosas: el famoso dominio y el hosting. Un dominio es el nombre que se le asigna a una website para ser identificada en la nube, como por ejemplo el .com, el .org, etc. El alojamiento web, o llamado hosting, es el conjunto de los servidores que se pueden usar para cualquier dominio. Se contratan y se renuevan aparte. Por ejemplo, un espacio en un servidor para instalar una página web. En otras palabras, el hosting es tu casita donde tú almacenas todo, donde vives tú. Y el dominio es la dirección de tu casa. En otras palabras, el hosting es donde vamos a almacenar toda la información. ¿De qué? De nuestra página web. Y el dominio es el nombre que le voy a asignar para que ésta sea reconocida en la internet. Aquí tengo, por ejemplo, lo que es cómo se maneja un cPanel de un hosting y un dominio. Ahora, ¿qué pasaría si yo no soy programador? Tranquilo, no te asustes, ni te pongas triste tampoco. Existen plataformas para crear sitios web, así como los famosos CMS. Por ejemplo, tenemos plataformas como por ejemplo el Wix, el Webhooks, Jimdo y Blog. Estos nos permiten crear a nosotros de una manera gráfica nuestras web. Claro, hay tipos de cuentas free que te dan limitaciones y otras que son de paga. Y obviamente tienen las opciones para poder crear
tus páginas web con tus dominios propios. Ahora vamos a hablar de lo que es el PHP. El PHP es un lenguaje de programación interpretado que se utiliza para la generación de páginas web de forma dinámica. Entonces el PHP se ejecuta al lado de ¿quién? Del servidor y se incrusta dentro del código HTML. El PHP nos permite a nosotros crear páginas dinámicas. Las páginas dinámicas son aquellas, ojo, no son las que tienen video. Las páginas dinámicas son aquellas que nos permiten interactuar ya en sí con datos, como por ejemplo una aplicación, un sistema de e-commerce, etc. Vamos a ver ahora cómo es que se trabaja el PHP con HTML. Tenemos aquí el navegador, hace la petición a nuestro servidor, este se va directamente a las peticiones del PHP y simplemente a nosotros nos muestran el HTML. Es por eso que se dice que el PHP se encapsula en los códigos de HTML. Existen varios servidores locales. ¿Qué pasaría si yo no tengo dinero para poder crear un servidor o no sé crear un servidor en la nube para poder alojar una página web que estoy creando? Existen estos, el Sun Server, el LAN y el One Server, que nos permiten a nosotros instalarlos en nuestro ordenador y trabajarlos de manera locales. Recuerden, para programar el PHP necesitamos servidores, una de estas aplicaciones por ejemplo, si no, no se va a ejecutar. Aquí tenemos unas cuantas etiquetas que son las más básicas. Estas son las etiquetas de apertura que nos indican que el lenguaje de programación que se va a tratar allí dentro es PHP. Vamos a imprimir un hola mundo o bienvenidos al seminario y aquí nos muestra en HTML. De tal manera que este es el código que yo tengo. Y miren, yo presioné control U y simplemente me muestra a mí solamente puro HTML, nada de PHP. ¿Correcto? Es por eso que PHP ya se muestra oculto en HTML. Bien, eso es todo por hoy. Espero que se suscriban y compartan este video.